Muy buenas, equipo. Espero que anden bien. Acá les envío el segundo videíto. Estoy tratando con todas mis fuerzas de cada semana poder hacerlo. Sé que algunos de ustedes quizás no lo necesiten y genial. Digo, esto está hecho solamente para que tengas una idea mejor de qué es cómo yo estoy envisionando la guía y cada grupo para esta semana. Entonces, como ahora ya habrás visto en la guía, el texto del que vamos a hablar en los grupos esta semana está en Jeremías capítulo 3 versículos 6 al 14. Y en la guía ahí otra vez, el objetivo principal para esta semana es que cada miembro de tu grupo entienda la profundidad del pecado y entre paréntesis pusimos, solo así podremos comprender el amor de Dios. La base de todo esto es para que lo entiendas vos. Esto, sí, claro que es para explicarlo también, pero primero para que lo entiendas vos es, um, nosotros nunca vamos a comprender lo profundo que es el amor de Dios hasta que entendamos verdaderamente lo profundo que es nuestro pecado. Y como vas a escucharme este domingo, y también está en el texto aquí, cuando nos apartamos de Dios, Dios llama a todo eso adulterio espiritual o aún la palabra prostitución espiritual. Es súper fuerte, pero es así como Dios lo ve. Y por eso es importante que nosotros le pidamos a Dios a través de esta guía y a través del texto y el domingo la predicación que Dios nos abra los ojos para poder ver nuestro pecado como Él lo ve. Y lo interesante es que es solo así, como dije, insisto, solo así vamos a poder ver su amor tan grande, cuando veamos lo grande que es nuestro pecado. Entonces, ahí en la guía vas a ver el cuadradito amarillo, que otra vez ese cuadradito amarillo es para vos, no es, por lo general lo que va ahí, no queremos que los des porque es información buena, pero no es necesaria para el texto. Simplemente ahí te explicamos cómo en el momento en que Jeremías estaba dando su profecía, simultáneamente estaba reinando en Judá un rey que se llamaba Josías, y de ahí lo lees en el Segunda de Crónicas capítulo 35 versículos 1 al 27. Sería bueno que te tomaras el tiempo para leerlo como para que veas más o menos qué es lo que estaba pasando en el tiempo de Jeremías. Este rey Josías era un muy buen rey, los otros reyes no habían sido buenos antes de él. Él sí, y él lo que hace es empieza a traer una reforma espiritual al pueblo, empieza a hacer trizas los dioses falsos y los ídolos que estaban dispersos por todo Israel. Y también Dios, en medio de todo esto, Dios levanta a este profeta Jeremías, que es el que vamos a leer en la guía, que de alguna manera está ahí como también animando a que se continúe, la gente continúe volviendo su corazón a Dios, etcétera. El problema es que, como nos pasa a todos muchas veces, a veces eso es simplemente la emoción del principio, y si nos renovamos, y si nos ponemos las pilas, y si nos volvemos a Dios, pero muy pronto volvemos a lo mismo porque no hubo un cambio de corazón. Y en ese contexto, ahí es donde Jeremías, vas a leer los versículos de la guía, eso es lo que Jeremías está diciendo. Entonces, fíjate que en el pasaje, acá en Jeremías dice que habla de Israel y de Judá. Por ejemplo, versículo 6 dice, ¿has visto lo que ha hecho Israel, la infiel? Se fue a todo monte alto y allí, bajo todo árbol frondoso, se prostituyó. Versículo 7. Yo pensaba que después de hacer todo esto, ella, está hablando de Israel, se volvería a mí. Pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, y vio también que yo había repudiado a Israel, bla, bla, bla. Y finalmente el versículo 8 dice, no obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también se prostituyó. Lo importante, eso está en la guía, para entender cómo funciona esto. Hubo un momento en que Israel, todo el reino de Israel, que estaba dividido en 12 tribus, se dividió en dos. Y esto pasó, bueno, David fue rey, después su hijo Salomón fue rey, hasta el momento estaban todos juntos. Pero después de Salomón, Salomón tuvo un hijo llamado Roboam. eh, y su hijo Roboam no fue un buen rey, y por su culpa, bueno, realmente no es únicamente su culpa, pero él fue como la gota que hizo derramar el vaso. eh, el Israel, como
antes era conocido con las 12 tribus juntitas, se dividió en dos. 10 se quedaron en el norte y después dos o dos y media se quedaron en el sur. Las del norte, en el Antiguo Testamento, se les llama Israel y a las dos del sur se las llama Judá. ¿Ok? Muchas veces es difícil porque a veces uno sabe a quién se está refiriendo, pero en ese contexto en Jeremías, Israel, cuando habla de Israel, o la apóstata Israel, se refiere a esas 10 tribus de arriba, y cuando habla de Judá se refiere a las dos tribus de abajo. Y lo que está diciendo es, lo que pasó es que las 10 tribus de arriba se habían apartado de Dios, habían, como digo, como dice el texto, ellos habían empezado a adorar a los ídolos, empezaron a enamorar de los dioses falsos, de las costumbres de las otras naciones. Dios ya no les era suficiente para ellos. Y después de muchas veces que Dios le dijo a esas 10 tribus, a Israel, a las 10 tribus del norte, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, hubo un momento donde Dios dijo, bueno, ya está. Y ellos tuvieron que pasar una gran disciplina y se fueron de esclavos. Entonces, después de que pasó eso, las dos tribus de abajo todavía aparentemente no habían caído tan profundo en el pecado como las 10 tribus del norte. Pero Dios tiene que levantar a Josías, que es rey en Judá, ahí abajo, y también a Jeremías, diciendo, che, si ustedes ahora están bien, pero ustedes veo como que están siguiendo los pasos de su hermana, es decir, de las tribus del norte de Israel, y ustedes van a terminar en lo mismo que ellos terminaron si siguen prostituyéndose espiritualmente, es decir, abandonando a Dios, que es su esposo, y yendo tras otras mujeres, que son otros dioses u otros placeres. Entonces, eso es importante que lo tengamos en la mente, porque si no, no tiene mucho sentido. Como la hermana Judá, como Israel, ahora ya entendemos cómo es. Y Dios lo que esperaba era que Judá, habiendo visto a su hermana Israel, a las otras 10 tribus, habiéndolos visto apartarse de Dios y habiendo visto qué mal les fue, Dios esperaba que Judá aprendiera de eso, aprendiera de los errores de los otros, pero evidentemente no estaban aprendiendo, y por eso Dios dice, ustedes son infieles también. Eh, entonces, una de las preguntas que yo haría, por ejemplo, cuando comenzamos en el versículo 6, ahí ya las vas a ver en la guía, es ¿qué formas de adulterio o prostitución espiritual crees que hay hoy en día? Eh, claro, ¿por qué hago esa pregunta? Porque para nosotros es muy fácil decir, mira qué necios que fueron de haber adorado a dioses de piedra o dioses de madera. Y ahora, claro, ahora quizás no hay mucho de eso, y a nosotros como sentimos, no, yo no entiendo, yo no voy ahí, yo no hago eso. Pero hay otras formas de prostitución espiritual. Hay otras formas de adulterio espiritual. Lo que quiero preguntar es, ¿vos qué crees? Si se llama adulterio espiritual porque significa abandonar a Dios, nuestro rey, nuestro esposo, e intercambiar a Dios por otras cosas, ¿de qué otras maneras nosotros hoy en día hemos cometido muchas veces esta clase de prostitución espiritual, esta clase de abandonar a Dios por ir con otras cosas con las cuales terminamos reemplazándolo a Él? Y simplemente diría, hago la pregunta y espero que la gente responda, y si nadie responde digo, bueno, por ejemplo, para mí una forma de prostitución espiritual o adulterio espiritual es esto, cuando yo escojo vivir, cuando yo empiezo, por ejemplo, este domingo lo voy a decir, cuando empiezo a tener bendiciones de parte de Dios. Y Dios me empieza a bendecir en mi casa, o en mis finanzas, o en mi trabajo, o con otras personas. Y yo me empiezo a enamorar de todo eso, y empiezo poquito a poquito a dejar mi seriedad en buscar a Dios, a dejar mi fuego por buscar de la presencia de Dios, simplemente porque me estoy envenenando con mis bendiciones. Esa es una de las formas de prostitución espiritual, porque empiezo a dejar a aquel que me dio esas bendiciones y lo empiezo a dejar por las bendiciones. Entonces, hay otras formas. Simplemente lo importante es que tengas ejemplos en tu mente para que si yo hago esa pregunta, bueno, ¿qué formas hay de adulterio espiritual hoy en día? Y nadie responde nada porque nadie sabe a qué me refiero.
quiero que vos pienses, como yo te acabo de dar un ejemplo, cuando me enamoro de mis bendiciones y empiezo a dejar a Dios, la idea es que vos pienses 2 o 3 ejemplos para que la gente diga, ah, ya sé a lo que vos te referís. Entonces, yo haría eso. Después, por ejemplo, otra de las preguntas que están ahí que es muy rica esta pregunta, del versículo 7 dice, ¿por qué crees que es importante que en tu relación con Dios aprendas de los errores de otros? ¿Por qué estamos haciendo esa pregunta? Bueno, porque una de las acusaciones que el profeta Jeremías le está haciendo eh, a Judá es, ustedes tendrían que haber aprendido, ustedes vieron lo que les pasó a los demás cuando se apartaron de Dios, ustedes lo vieron con sus propios ojos y aún así siguen en lo mismo. Y lo importante es empezar como a masticar, bueno, ¿cuándo fue la última vez que consideraste el error de otro? Es decir, cómo otro se apartó de Dios, cómo otro se alejó de Dios, cómo otro tomó malas decisiones espirituales y le fue mal. ¿Cuándo fue la última vez que vos dijiste, wow, no quiero ser así y por eso no voy a seguir los mismos pasos que siguió él o que siguió ella? Esto es un ingrediente un ingrediente espiritual en nuestro crecimiento con Cristo, muy importante. La idea de observar y de aprender. En Proverbios siempre se habla como que el necio recién aprende cuando él mismo metió la pata, pero el sabio tiene la capacidad de observar. No necesariamente el sabio tiene que meter la pata para aprender que estuvo mal. Él sabe y él ha aprendido a observar a otros y decir, yo sé por dónde va este hombre, yo sé por dónde está yendo esta mujer, sé cuáles son las malas decisiones que han ido tomando y por eso yo no quiero repetir lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué crees que es importante ver esto? Claro, no estamos juzgando, la idea no es que andar juzgando todos los errores de los demás, pero sí tener una mente crítica. Sí tenemos que tener una mente crítica y ver y observar y simplemente decidir si haciendo eso lo llevó a ese punto, eh, no voy a yo ser tan necio de hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Entonces simplemente pregunto eso, ¿por qué crees en tu relación con Dios que es importante que aprendas de los errores de otros? Eh, Después, otra de las preguntas, por ejemplo, el versículo 9 dice, como Israel no tuvo ningún reparo, significa no le importó o le valió, como dirían mis amigos mexicanos, en prostituirse, dice, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. Lo que está diciendo ahí Jeremías es, a Israel le valió. Hubo un punto en donde dijo, ¿sabes qué? A mí me da igual lo que me diga Dios, me da igual si está mal o no, yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer y punto. Y la pregunta acá es si alguna vez has llegado vos a ese punto. ¿Alguna vez si llegaste a ese punto de que te dio igual apartarte de Dios o apartarte de su voluntad? ¿Y cómo fue? Y la pregunta que sumamos es ¿por qué crees que es tan peligrosa esa actitud? Y dejo que los demás respondan. ¿Por qué crees que es peligroso que llegues a ese punto? Porque no estamos siempre, por lo general, no estamos siempre en ese punto donde nos da igual. Eso es algo que progresivamente vamos dejando que el pecado empiece a gobernar nuestra vida poco a poco. Y llega un punto donde ya estamos tan llenos de eso que nos da igual. Entonces, lo que estamos diciendo es, ¿por qué crees que es tan peligroso llegar a ese punto? Donde te da igual, o donde no hay ningún reparo en dedicarte a tus ídolos. Entonces ahí pusimos un versículo en Hebreos donde dice, cuidado porque tu corazón se endurece, che. No pienses cada vez que yo soy tentado, ¿no? Y simplemente digo, ¿sabes qué? Me da igual, voy a caer. No es que como que estoy luchando y soy débil y caí y me siento mal, no, sino llegó un punto donde digo, ya me da igual. Si tengo que decir esto, lo digo, si tengo que hablar así, voy a hablar así, si tengo que ver a esto, voy a verlo, me da igual. En hebreo nos dice, cuidado porque tu corazón se va a ir endureciendo. No pienses que vos puedes decir, ahora mismo me va a dar igual, pero después me voy a arrepentir. No, hay un momento donde poco a poquito el pecado va endureciendo el corazón y no te da reparo, te vale, no te da miedo ya apartarte de Dios. Y hay un momento donde uno llega a un punto de no retorno. Y por eso es que continuamente dice, cuidado, tenés que ser consciente cuando ves esa actitud en tu corazón. Entonces simplemente hablen un poco de si alguna vez alguno sintió eso. Yo creo que todos lo hemos sentido alguna vez. Lean ese versículo si es que tienen el tiempo, si es que en eso te querés centrar y simplemente hablen. ¿Cuáles son los peligros de que tu corazón se empiece a endurecer? Eh,
¿Qué crees que pasaría dentro de un mes o un año si poco a poco ahora no tenés reparo en pecar o en caer en la tentación, ¿no? Em, y después simplemente hay algunas preguntas ahí que creo que la vas a encontrar fácil si lees el texto, si lo estudias y si estás en oración preparándote para tu grupo. Pero una de las cosas principales también es que dice el versículo 10: a pesar de todo eso, su hermana, la infiel Judá, ahora ya sabes por qué Judá se le llama hermana de Israel, dice, no se volvió a mí de todo corazón, sino que solamente fingió volverse. Y ahí explicamos, bueno, ¿por qué? Ahí está explicado en la guía, que Israel, la hermana de Judá, las 10 tribus del norte, simplemente ignoraron a Dios y lo abandonaron, les dio igual. Pero Judá fue más jorobado, más engañoso, porque ellos sí fingieron regresarse a Dios. Pero aún así continuaron por debajo de la mesa, como quien dice, prostituyéndose espiritualmente con otros dioses. Entonces, de alguna manera, ahí hay mucha riqueza en esas preguntas. ¿Qué significa para vos fingir volverte a Dios? Y otra pregunta que yo podría decir que sí. ¿Alguna vez te pasó que pensaste que estabas arrepentido y sí pensaste que estabas volviendo a Dios, pero luego te das cuenta que estabas engañándote? Porque volviste a lo mismo a la semana. ¿Por qué crees que pasó? Y simplemente ahí escuchar lo que la gente dice. Y lo que estaría muy muy interesante, acá puedes dividirlo en dos grupitos o como sea, cuantos sean en el grupo, es cuáles son las diferencias entre fingir que te vuelves a Dios y entre realmente volverte a Dios. ¿Cuáles creen que son las diferencias entre las dos? Y eso da para mucho hablar, ¿verdad? Siempre lo importante es que vos tengas alguna opción, alguna respuesta, no para que respondas todas las preguntas vos, pero sí para tener, para por lo menos si nadie responde, vos animar al resto. Decir, bueno, por ejemplo, para mí una de las formas de fingir volverte a Dios es esta o es aquella. O a mí una vez me pasó esto. ¿A quién más? ¿Qué más te ha pasado? ¿No? Y dejas que la gente hable, que procese la información, etcétera. Y lo importante simplemente es terminar orando. Ahí pusimos, tengan un tiempo de oración dos en dos, en la parte de aplicación de oración. Eh, a ver, todo tiene que ver con cuán grande sea tu grupo y no tiene que ser así, es una guía, es una idea. Pero lo importante es que lo que queremos hacer es pedirle a Dios que nos ayude a ver nuestro pecado tal cual Él lo ve. Porque ese es el punto del texto, es Dios, a veces para mí algo lo veo muy como suave o como estar en esta frialdad espiritual, la veo como algo bueno, no pasa nada, pero Dios le pone otro nombre y lo llama prostitución espiritual. Y aunque nos parezca súper fuerte, es así como Dios lo llama y es la invitación que Dios nos hace a ver nuestro pecado como Él lo ve. Y por eso tenemos que clamar en oración, Señor, ayúdanos a creer tu palabra, ayúdame a entender cómo tú te sientes por mi pecado. Porque hasta que yo no tenga el peso que Dios tiene por mi pecado, jamás voy a realmente entender su amor y jamás voy a volver mi corazón a Él. Porque para mí no va a ser tan grave como para Él lo es. Entonces es ahí, y yo daría en ese momento de oración un tiempo para decir, ¿sabes qué? Si te das cuenta que hay algo en tu vida que vos estabas tomando como algo no muy importante, pero te das cuenta que Dios le pone otro nombre, y te das cuenta que es adulterio espiritual o prostitución espiritual, este es el momento para volver tu corazón a Dios. Dice el versículo 13, tan solo reconoce tu culpa eh, y que te rebelaste contra el Señor tu Dios, reconócelo, reconócelo. No seas duro de corazón ni seas cabezón, reconócelo. Y después dice, versículo 12, vuélvete, no te miraré con ira, no te guardaré rencor porque soy misericordioso. Entonces esa promesa, una vez que yo veo mi pecado tal cual Dios lo ve, entonces puedo clamar esa promesa de que Dios no va a guardar su ira conmigo y Él me va a recoger, me va a perdonar y me va a restaurar porque Él tiene más deseo de recibirme en misericordia que de castigarme. Y esa es la promesa que tenemos y eso es lo que queremos lograr para este grupo de esta semana. ¿Ok? Espero que haya sido alguna ayuda. Como siempre les digo, esto es una guía, no recorro toda la guía porque eso es un trabajo que cada uno como líder de grupo lo está haciendo, lo debe hacer.
simplemente es como para ayudarte un poquito si hay alguna pregunta o si no se entiende un poco la visión general de la guía. Si hay alguna pregunta sobre algún versículo, sobre algún concepto, por favor, solamente hace falta que lo escribas, me escribís a mi celular, que todos lo tienen, y con gusto te ayudaré. Dios te bendiga y doy gracias a Dios por el servicio que estás dando a Cristo.